de nuevo juntos otro día más. Yo quiero reiteraros la ilusión que me hace cada día de poder pasar junto a vosotros unos momentos de lectura de la palabra de Dios y oración, y utilizar esa lectura para preparar nuestro corazón y nuestra mente para ponernos a través de la oración en contacto con nuestro Dios. Esta nueva oportunidad que nos ha brindado para diseñar un nuevo concepto de iglesia. Estoy convencido que Dios lo va a emplear para la predicación del Evangelio hasta el último rincón del planeta. Por eso, bienvenido, bienvenida a esta nueva oportunidad, que es la segunda parte del programa que tuvimos ayer. Permitidme poder hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en el programa de hoy y que nos va a complementar lo que estuvimos viendo ayer. Estamos en las lecturas del día, las lecturas diarias. El programa con el que ayer estuvimos juntos trataba el tema de Jesús y el funcionamiento del templo. Marcos capítulo 11 del 15 al 19. En ese programa vimos cómo Jesús abría el camino de los más humildes hacia el altar del sacrificio. No se podía, no se debía de cobrar a los más humildes para que pudiesen presentar, aunque fuese una tórtola, una paloma, como sacrificio de gratitud a Dios. Pero el sistema que había implantado en la época de Jesús discriminaba profundamente a este gran sector de la sociedad de aquella época. Vimos cómo Jesús actuó con serenidad, con calma, con firmeza, para eliminar esas injusticias sociales. En el programa de hoy vamos a continuar y vamos a ver cómo se esperaba una reacción de aquellos que se vieron afectados por la financiación de sus actividades que las sacaban de el atrio de los gentiles en el templo. Jesús y el funcionamiento del templo de Jerusalén. ¿Con qué autoridad haces esto? Esa es la pregunta que le plantean a Jesús los dirigentes del pueblo en aquel instante, en aquel momento. Y la respuesta la tenemos en los versículos del 27 hasta el 33. ¿Cómo responden, en primer lugar, los dirigentes religiosos? ¿Y cómo responde Jesús? O mejor dicho, como vamos a ver en el programa, Jesús no va a responder. Es un silencio realmente espectacular el que vamos a ver en el programa de hoy. La primera sección, pequeñita pero importante, del 27 hasta el 30, que vamos a leer y a comentar. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados, los senadores. ¿Recordáis que en el programa anterior Jesús ya se había hecho tarde? Dejó los atrios del templo, dejó la ciudad, se fue a pasar la noche y por la mañana regresaron de nuevo. Los que custodiaban toda la financiación ilegal en el templo, sus sacerdotes, letrados, senadores, durante posiblemente la noche estuvieron dándole vueltas, preguntándose quién era el maestro de Nazaret, con qué autoridad actuaba de esta manera. ¿Quién? Versículo 28, dos preguntas. ¿Con qué autoridad actúas así?
¿Veis? La forma verbal no es un pasado, sino que es una forma de decir que la actuación que Jesús tuvo el día anterior tiene una prolongación en el tiempo. ¿Por qué o con qué autoridad actúas así? ¿Y quién te ha dado la autoridad para actuar así? ¿Con qué y quién te ha dado esa autoridad? Finalmente es el enfrentamiento natural en todo el ministerio de Jesús. Mientras que las personas veían un hombre honesto, preocupado por los demás, preocupado por la enfermedad, por la alimentación, por dar un mensaje de salvación diferente a lo que se oía en las calles, en las sinagogas. En la otra parte, mientras que la autoridad de Jesús quedaba ratificada para la población por lo que hacía, por lo que decía, en la otra parte del conflicto estaban los dirigentes religiosos que siempre le preguntaron por la autoridad que tenía para eliminar no la ley de Dios, eso ya lo hemos planteado en diferentes ocasiones, sino para eliminar una interpretación basada en una tradición humana y filosófica de los dirigentes religiosos. Jesús les dice, yo también os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, yo os diré con qué autoridad actúo así. Y la pregunta es muy sencilla, pero Jesús sabía perfectamente que a su pregunta no habría respuesta. El bautismo de Juan, es decir, el precursor de Jesús, el que bautizó a Jesús en el Jordán y que tenía una fama entre las personas que acudían para ser bautizadas. Ese bautismo era cosa de Dios o cosa humana. O dicho de otra manera, ¿cómo interpretáis vosotros si el bautismo de Juan viene de Dios o solamente era una actuación humana? En la sección central nos encontramos con los versículos 31 y 32. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Me imagino que se apartaron un poquito y se plantearon qué tipo de respuesta le iban a dar a Jesús para no enfrentarse al pueblo y para mantener sus tradiciones en la dimensión que ellos necesitaban tenerlas. Si decimos de Dios, dirá que entonces, ¿por qué no le creímos? Pero si decimos cosa humana, porque tenían miedo de la gente, porque todo el mundo pensaba que Juan era realmente un profeta enviado por Dios. Sabéis, en las discusiones de Jesús con ellos, Jesús siempre utilizó a los profetas de la primera gran parte de la Biblia para ratificar que él había venido enviado por Dios. La discusión estaba servida y ahora era el momento de dar una respuesta. Si os dais cuenta, en la sección central, Jesús no habla, sino que Marcos recoge la discusión entre los que le habían preguntado a Jesús. Y así llegamos a la tercera sección, que es un solo versículo,
el 33, donde y respondieron a Jesús, no sabemos. Sabéis, en muchas ocasiones los seres humanos enfrentamos nuestras tradiciones a la palabra de Dios. Y me gustaría decirte que es un peligro muy importante no entender de forma correcta el mensaje de Dios para nosotros. Aceptar con qué autoridad hacía Jesús lo que hacía forma parte del plan de salvación. Y Jesús, con su sutileza a la cual ya nos tiene acostumbrados, Jesús les dice, pues yo tampoco os digo con qué autoridad actúo así. Sabéis, leyendo el texto e intentando imaginarme la escena, seguramente estaréis de acuerdo conmigo que la sutileza de Jesús es extraordinaria. No me contestáis a vuestra pregunta por miedo a cómo va a reaccionar el pueblo y cómo yo os voy a identificar como que de nuevo no aceptasteis a un profeta de Dios. Yo tampoco os contesto. Sabéis, a veces queremos dar explicaciones a personas que no las van a entender y que no las necesitan. Y de Jesús tenemos que aprender que para explicar el mensaje del reino es necesario que la persona esté preparada para recibirlo. Por eso, Jesús le dijo, si no me contestáis quién era Juan, yo no os contesto. Marcos deja ahí la discusión sobre el templo. Pero lo cierto es que Jesús había habilitado el acceso a la ofrenda de gratitud, inclusive de los más pobres. Es ahí donde nosotros tenemos que fijar nuestra atención y nuestra perspectiva. Jesús nos invita a que no nos dejemos llevar por los inconvenientes o trabas de los demás para llegar cada día al santuario celestial, el templo de la última parte de la Biblia, para que podamos comprender, para que podamos acercarnos a ese trono de la gracia que el Señor ha preparado para nosotros. Ahora sí, ahora con la lectura de la Biblia en nuestra mente y nuestros corazones, es el momento de ponernos a orar. Es el momento de la oración. Y como cada día, a vuestras oraciones, a vuestros sentimientos, me gustaría unir un motivo especial. Señor, ayúdanos a comprender el valor de tu ministerio, tanto en la tierra como en el cielo. Y tus oraciones y las mías, junto con este pedido, deseamos que sean llevados hacia el trono de la gracia, para que el Señor pueda actuar en nuestra vida espiritual, fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. Oramos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, una nueva jornada, Señor, llega a su fin. Un momento, Señor, especial de la Iglesia cada día en torno a tu palabra. Te agradecemos, Señor,
tu presencia entre nosotros y te agradecemos, Padre Santo, todo cuando tú nos das y diriges en nuestra vida. Que las oraciones, Señor, de mis hermanos puedan llegar también, junto con esta petición, hasta el trono de la gracia. Y esperamos confiados, Señor, en que podrás estar con nosotros para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bien, es el momento de llegar prácticamente al descanso del día y no olvides, tenemos una cita con nuestro Dios en el siguiente programa. Que el Señor te bendiga y te guarde.